Oye, gracias por ahí, por tener su café y durante el café estar escuchándonos acá para hablar de este tema. Le pusimos inteligencia humana más artificial, realmente como para ponerle en color a la tecnología de moda, pero vamos a hablar de hartas cosas, de tecnología en salud y con unos invitados que son espectaculares. Los voy a presentar así como rápido a todos y luego cada uno de ellos va a ir diciendo lo que algo en lo que son expertos mientras les vayamos a ir preguntando. Y al final vamos a tener preguntas cruzadas, así que vamos a hacer como innovación dentro del panel de innovación. Bueno, ¿quiénes nos acompañan acá? A mí ya me conocen, ya me dijo Ale. Nos acompañan aquí Jocelyn Dunstan, ella es investigadora de la Universidad Católica del Frente y trabaja harto en texto clínico, le vamos a estar preguntando eso. Un aplauso para Jocelyn. También está Fernando Emke, él trabaja es médico cirujano en la clínica alemana y nos va a estar contando de unas innovaciones que para nosotros ahí son como realmente disruptoras y cómo la podemos llevar también a centros públicos, así que aplauso para Fernando. Maicho Malí, no sé si la conocen, es la directora del CENS y es parte de las que nos tiene acá a todos reunidos, así que un gran aplauso también para Mai. Y Nicolás Dualde, que viene representando a la APS. No sé si hay gente de APS aquí. Levanten la mano. ¿Alguien? ¿Aquí? Allá hay un par, sí, pero habemos un poquito de la APS, así que invitamos a Nicolás también, que nos está acompañando desde Huechuraba. Así que un aplauso para Nicolás, director de salud de Huechuraba. Entonces ya todos tienen su café, si no pueden ir pasando también y vamos a partir con este panel. La idea del panel es que vamos a ir haciendo preguntas en ronda. Ustedes, los mismos panelistas, pueden ir interrumpiendo si ya conversamos de esto. Vamos a partir medio como calmado y después nos vamos a ir metiendo a cosas más directas. Entonces voy a partir con Jocelyn. Jocelyn, ahí tú tenías el micrófono. Bueno, Jocelyn es académica, nosotros hemos cooperado por harto tiempo antes de que me cambiara al lado oscuro, dice la Jocelyn. Ella sigue en el lado brillante, no sé si todavía tiene la misma opinión. Y tu expertise viene en cómo, bueno, tú sabes inteligencia artificial cuando no era un término, ¿no? Cuando nadie nos creían locos, así que ¿qué están haciendo, no? Y parte de lo más importante que así es extraer datos desde los textos libres. Como que hay muchos de los datos, sobre todo en nuestra realidad, que no están como estructurados, que no están ordenados. Entonces, la primera pregunta es como, ¿cuál ha sido, en todo este largo recorrido, cuál ha sido el desafío más grande que tenéis desde el lado tecnológico, humano, como lo queráis enfrentar, para sacar información desde estos textos que escriben los médicos, que por suerte no lo escriben a mano, por suerte lo están escribiendo así como en caracteres? Así que dale, Jocelyn. Bueno, muchas gracias por estar en el panel. Yo creo que lo más difícil es conseguir los datos y que te los pasen de una manera adecuada, pero después de que se tomen decisiones a partir de los modelos que tú creaste. En particular, yo empecé trabajando en la lista de espera del 2018 y nos dimos cuenta que la sospecha diagnóstica, o sea, porque alguien está en la lista de espera, estaba en texto libre y de ahí ha venido un peregrinaje, que hoy día tuvimos reunión de eso, pero que cada vez se ve más cerca, pero no tan cerca como para solucionar el problema a nivel nacional. Y una vez que uno se empieza a acercar a lo nacional, como que empezáis a mirarlo, yo creo que es muy difícil volver a mirar un hospital, un CESFAM, aunque ellos tengan sus propios problemas, como que te cuesta no soñar en grande. Entonces yo diría que eso es lo más difícil, como que no muera la idea en el camino. ¿Puedes contar un poquito de ese, cómo conseguiste los primeros datos? Por ley de transparencia. No fue directo al ministerio ni a FONASA. Y así como una a una en servicio de salud. A pulso, así 2018. Yendo a pendrive. Sí, pues, entonces, igual como que se ve lejano, pero se ha avanzado, ¿no? Como que ahora tenemos acceso, hay un proyecto incluso. Gracias, Jocelyn. Voy a seguir ahora con Fernando, de la clínica alemana. Fernando es uno de los líderes de uno de los proyectos más innovadores en tecnología que se llama Alemana GPT, que ustedes se imaginarán, como el chat GPT, pero de la clínica alemana en particular. Y lo que quería, Fernando, es que nos contara un poquito del proyecto y que luego nos dijera cuáles han sido los principales retos para lograr que los equipos clínicos confíen en este GPT que tenéis dentro de la clínica alemana. Así que, ¿de qué se trata? Y cuéntanos ese desafío. Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente, yo llegué a Clínica Alemana al Departamento de Informática Biomédica
hace alrededor de 3 años. Coincidió bastante justo con la salida de ChatGPT 3.0 al público. Y como uno es con Putin, empezamos a usarlo en su inicio. Y dije, ¿qué es esta tecnología? Y empecé a aprender y a meterme mucho en el mundo de los grandes modelos de lenguaje. Y como, yo ejercí como médico general por bastantes años. Tengo formación en el sistema público. Y apenas tuve contacto con esta herramienta, se me ocurrieron 1000 problemas que resolver dentro de una consulta. Entonces, en clínica alemana, trabajando con una política y una visión de la dirección clínica que es de innovar y de poder sacar estos proyectos adelante, se nos ocurrió hacer cómo metemos esto en nuestra ficha clínica. ¿Cómo le puedo aportar yo valor a nuestros profesionales de la salud para que su experiencia con el paciente en el Vox sea mejor? Y la verdad es que lo directamente relacionado con el tema de la confianza. Nosotros hicimos un documento que tenía como 120 casos de uso de ChatGPT en bruto, esto es sin entrenarlo con datos propios, sin hacer ningún tipo de trabajo extra, que podríamos llegar a usar en la clínica. Y en vez de ponernos a desarrollarlo y a priorizarlo en nuestro departamento, lo que hicimos fue abrir a una encuesta a nuestros profesionales clínicos. Les explicamos, les hicimos una presentación con un PowerPoint, con los distintos casos y después una votación. Que ellos nos priorizaran los problemas que querían resolver. Después nosotros veíamos cómo lo hicimos. Eso tuvo, y de estos 120, agarramos 4 casos de uso, que eran cómo resumimos un episodio clínico previo, cómo le ayudamos a estructurar una evolución clínica en curso, cómo le ayudamos a que esto quede en un texto mejor estructurado, y algunos otros que han tenido menos impacto. Eso llevó a que los clínicos que participaron en esto se les hizo mucho sentido y era muy natural que lo empezaran a usar una vez que nosotros lo tuviésemos desarrollado. Entonces, yo creo que esa es una de las claves. Y la segunda es que desde que lo lanzamos hace ya casi 2 años, estamos todo el tiempo abiertos a que nos hagan nuevas sugerencias y nuevas ideas. Entonces, nosotros tenemos canales bastante fluidos para que los distintos clínicos nos puedan decir, oye, ¿sabes qué? Quiero estructurar el texto de esta manera. Quiero hacer una ficha de rehabilitación que vea el resumen de todas las evoluciones de kinesiología y fonoaudiología. Entonces conversan con nuestro departamento y nosotros desarrollamos esas herramientas específicas que después son lejos las que más se usan, porque no las hicimos nosotros, las hicimos con ellos. Entonces la confianza está predeterminada. Ellos confiaron en esto porque ellos participaron en su creación. Entonces eso yo creo que es una de las claves, Jorge. Oye, genial, porque hiciste como el camino del emprendedor, pues. Hiciste como un MVP primero, como solo 4, ¿para qué 120? Y luego hiciste lo que tus usuarios estaban buscando hacer. Eso intentamos. Ay, genial, genial, genial. Oye, tuvimos academia, un centro privado de salud, y ahora me voy a meter en cosas más de política y cómo llevamos estos desafíos cuando las personas están más involucradas. Entonces, la pregunta para May es, ¿cuáles han sido, bueno, tú, May, trabajáis con un montón de servicios de salud, con un montón de hospitales, entonces aquí la pregunta es como, ¿cuál es el principal obstáculo técnico-cultural que han enfrentado al momento de trabajar con servicios de salud, con hospitales, en las diversas iniciativas que manejan ahí en el CENS? Si nos puede iluminar ahí para ver cómo lo empezamos a enfrentar. Es larga, pero Sí, 3 mira, minutos te doy. la verdad es que de todo el trabajo que hemos estado haciendo ya hace años desde el CENS, diría que en algún minuto pensamos que los desafíos no eran tecnológicos, porque todo decía, no, el 98% de la atención primaria está digitalizada, el 95% de la atención secundaria, todos tienen RP, todos tienen no sé qué cosa. Y la verdad que del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, sí, hay un registro, pero no tienen los datos que exige la norma. Sí, pero no tienen no sé qué cosa, está solo en una especialidad. Sí, pero... entonces, realmente creo que hemos fallado como país en tener una política de implementación sistemática y consistente
durante el tiempo, y eso ha generado ¿qué? Que hay servicios de salud que tienen sus propias culturas súper innovadoras y proactivas, que tienen unos desarrollos increíbles en red, etcétera, en todos sus hospitales, lo que fuera, independiente si son de marca, desarrollos propios, lo que sea, y otros servicios de salud que no han tenido esa fortuna de tener líderes interesados que están muy atrasados. Entonces hay una inequidad país en términos de el acceso a una buena calidad de datos, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, estamos alimentando los sistemas de inteligencia artificial, sí, pero algún servicio de salud no está representado porque no tiene registro clínico, por ejemplo. Entonces es preocupante. Y no solamente eso, sino que las implementaciones han estado muy en el foco en la tecnología y no en qué problema estoy solucionando con la tecnología, y eso ha significado que tenemos muy poca evaluación del nivel de adopción, de la calidad de datos y de todo ese tema que influye en qué vas a hacer tú después con la información que estás recabando. Entonces, es preocupante. Nosotros desde el CENS hicimos a fines del año pasado un estudio de madurez para la transformación digital de más de 100 instituciones públicas, participaron, me decía, al final tenemos 60 y tantas instituciones mapeadas, y el rango que existe entre el mejor y el peor, o sea, nos vino a confirmar lo que nosotros estábamos pensando, y bueno, y estamos trabajando con varios servicios de salud para ayudarlos a resolver esas brechas de madurez, de implementaciones, de otras cosas. Oye, tengo una pregunta ahí. ¿Te pasa pasa que finalmente como tenía estas personas que son muy innovadores y que están como en todos los eventos, los vemos acá, y que finalmente empiezan a aumentarse la brecha? O sea, como que esas personas empiezan a ir aún más rápido que los que van más lentos. ¿Cómo atacáis ese problema? Mira, yo creo que tienen tantas restricciones, o se sienten con tantas restricciones que no pueden avanzar tan rápido como que ellos quisieran, en el fondo. ¿Ah? Pero la verdad es que la brecha entre los servicios de salud que han avanzado y no han avanzado es muy alta, y hay que ir a resolver ese tema con urgencia. Y es un tema, no es un tema de recursos, digamos, sino que es un tema de que estuvo la persona en el momento correcto, en que llegaron las plagas del SIDRA o en que apareció una nueva tecnología, y bueno, es nomás. Gracias, May. Y ahora el representante de la APS, Nicolás Dualde. Gracias. Desde tu mirada, Nicolás, ¿qué tan preparada está la salud primaria para integrar tecnología, y qué brechas locales encuentras tú que hay ahí que se pueden abordar con innovación? Oye, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Vi el listado de otros expositores y me sorprendía gratamente que estuviéramos algunos representantes de la atención primaria de salud. Somos poquitos, así que qué bueno que estemos presentes en la atención primaria. Primero porque es lugar de primer contacto con los pacientes y por lo tanto muchas de las soluciones que podemos hacer las podemos implementar de la atención primaria. Pero respondiendo directamente a la pregunta, Jorge, yo creo que hoy día la atención primaria de salud está en un punto de inflexión total, de si se sube o no se sube al carro de la tecnología, de la innovación y de hacer algunos cambios en la atención. Principalmente porque la capacidad innovadora yo creo que está presente, pero falta algún conducto para poder hacer que esta capacidad innovadora llegue a puerto. Y llega a puerto principalmente porque todos ustedes lo han vivido, ¿cierto? La mayoría debe pensar seguramente que la atención primaria de salud es tremendamente burocrática, los municipios son muy burocráticos y muchas veces esa barrera de acceso impide que innovadores como los que están acá, tanto públicos como privados, puedan acercar sus soluciones a la atención primaria de salud. Pero creo, por el otro lado, que varios queremos hacer ese cambio, y esa es la invitación, para que algunos se acerquen a la atención primaria de salud, conozcan las acciones que estamos haciendo y se den cuenta que se puede hacer innovaciones de la atención primaria de salud. Nosotros en Huechuraba, y aquí vengo a vender a mi comuna, asumimos con un alcalde, vamos a terminar toda nuestra comuna, adelante, vengan todos a Huechuraba. En Huechuraba quisimos hacer algunas cosas distintas. Tenemos un alcalde que quizás por su perfil, que es Maximiliano Luxit, es mucho más acercado a temas de innovación, emprendimiento y otras cosas más. Y lo que también estamos realizando es no mirar al innovador, al privado, al que viene desde afuera con distancia y marcando una muralla, sino que todo lo contrario, dándonos cuenta que juntos, colaborando,
podemos encontrar solución a los problemas que son comunes a atención primaria de salud. Sé que la diversidad de la atención primaria de salud a veces es un poco compleja, ¿cierto? Desde Arica a Punta Arenas, cada comuna tiene muchas diferencias, pero creo sin lugar a duda que hay lugares para poder hacer buenas acciones. Nosotros en Huechuraba, y con esto termino, lanzamos hace poco un mes atrás un plan comunal de salud. Ustedes me dicen, bueno, la mayor parte de las comunas tienen un plan comunal de salud, ¿cierto? Pero lo que quisimos hacer es poner ejes estratégicos en ese plan. Creemos que si un plan tiene ejes estratégicos, va a tener mucha mayor facilidad de que se desarrolle. Y ahí la innovación, la transformación digital, son ejes transformadores que lo queremos aplicar 100% entre la comuna. Y dentro de eso, empezamos a ocupar una metodología que ustedes la conocen muy bien, que es la ruta del paciente, que en general en atención primaria de salud no se utiliza, lamentablemente, y hemos visto las brechas y puntos de contacto que podemos mejorar con cada uno de los pacientes y ahí hacer las innovaciones, en los dolores de los pacientes y no necesariamente en el dolor de las personas que estamos en la atención primaria de salud. Oye, muchas gracias, Nicolás. Un aplauso para la primera ronda de los panelistas. Ya los conocieron, ya se presentaron. Ahora vamos a cosas un poquito más específicas y dirigidas. Esta es una pregunta que te quería hacer hace cierto tiempo, Jocelyn. ¿Qué es lo más sorprendente que hay encontrado cuando hay analizado, de las cosas que se pueden contar, por supuesto, cuando he estado analizando texto médico, así que tú digas ahí como, wow, no esperaba encontrarme esto, qué es lo que está pasando aquí, qué pasó, o los datos están malos, no sé lo que nos podáis contar ahí como... Primero, algo que se me ocurre es que cuando salió ChatGPT y sus amigos, yo al principio pensé que estaba alucinando, que no era tan bueno. Yo de verdad no apostaba tanto. Y yo creo que tú tampoco apostabas tanto. Yo apostaba por el otro, por el que competencia, y perdí. Exacto. Entonces yo era como de tu equipo. Yo decía, lo que hay que hacer es como entrenar modelos y fine-tunearlo y hacer BERT y hacer ese tipo de cosas. Y Más en la banda de entendimiento que de generación. Exacto, Sí. totalmente. Y como que me ha sorprendido todo el tiempo como el aprendizaje en contexto y el prompting, como que codifique también, como que entienda las instrucciones. Mucho se habla de cómo nos vamos a quedar sin pega, y yo creo que no, pero creo que esta idea de inteligencia aumentada, cuando tú como que trabajáis en IA y hay entendido ciertos procesos, pero seguí usando ingeniería, o sea, inteligencia generativa, te vaya a subir mejor al carro. Yo creo que yo no había querido, y me sorprende lo bien que funciona, para codificar enfermedades incluso, que yo juraba que no iba a funcionar bien y lo hace bien. O sea, como de lo más impresionante es como lo bien que está funcionando la tecnología hoy día. Exacto. Sí. Y lo mucho que uno decía, ya OpenAI está liderando esta cosa. Uso Claude y está súper bien también. Y DeepSeek está súper bien también. Entonces como que uno igual podría irse paseando y igual están todos bien. ¿Y qué se viene? Como que es todo un escenario bien luminoso, yo encuentro. Bueno, ahí para el público, posiblemente ChatGPT es como el que más suena, ¿eh? Pero lo que ahí Jocelyn acaba de tirar como 3 nombres más de otras de estas inteligencias artificiales que hay por ahí. Ahí en el café después pueden seguirle preguntando cuál es tu favorita. Claude. Claude, a mí también me gusta. Igual me gusta DeepSeek también porque es chino. Y es barato. Porque es barato. Pero porque es chino, sí, para que no haya una hegemonía tan grande en la... Cuesta 30% menos que OpenAI. Sí, po. Entonces hay de todo lo que uno se puede usar. De ahí, Fernando, a ver. De hecho, la siguiente pregunta la tenía para May. Entonces vamos a innovar en la vuelta. La otra pregunta que tenía para May era esta, como, ¿qué estilos de liderazgo son clave para los proyectos digitales, para que pasen de... La pregunta específica es como, tenemos un montón de pilotos, ustedes mismos en el SENS tienen este pilotaje de innovación, pero ¿cuál es el liderazgo clave? Un liderazgo clave para que el piloto se convierta en una solución que efectivamente funcione. Yo creo que si efectivamente somos capaces de transmitir el propósito que tenemos con, digamos, con estas soluciones o estas implementaciones o la incorporación de tecnologías o etcétera, si somos capaces de transmitir ese propósito, pero con una lógica sanitaria, ¿no? O sea, mejorar la experiencia del paciente, reducir la mortalidad materna, pero cosas que le hagan mucho sentido a la gente. Creo que es mucho más efectiva la incorporación, la adopción, etc. Y yo creo que hemos fallado en eso, hemos fallado en el discurso.
porque el mensaje ha sido implementen. Aquí está plata para comprar licencia, plata para El proyecto que salió. el proyecto, claro, el proyecto, qué sé yo. Ahora estamos en un proyecto grande, ustedes están participando también en unas etapas, y cuando la gente entiende, digamos, porque no es para generar o para mejorar la calidad de la información, ¿no? O sea, esa es una externalidad. Pero cuando entienden el propósito, yo creo que yo te diría que es eso. Ahí se facilita todo el trabajo, se facilita, eh, pero, es un propósito que tiene que estar en todas las comunicaciones, en todas las conversaciones, el para qué, porque no es difícil desviarse del propósito, ¿no? O sea, es súper fácil desviarse porque uno pasa por tantas etapas en un proyecto que es súper fácil desviarse. No, es que ahora estamos implementando. ¿Te fijas? Entonces, machacarle, yo creo que la gente termina haciéndolo. Por algo está en el sector salud, ¿ya? Y dijiste machacar ahí, machacar, porque claro, de repente estáis resolviendo y estáis perdido en el detalle. Y si en el detalle no ve el propósito general, claro. sí. Entonces un liderazgo que el- esté como todo el rato repitiendo, claro. para esto lo estamos Y haciendo, para esto lo ¿cómo se estamos llama? Y en eso el área privada tiene un discurso que es súper claro. Retorno a la inversión. Desde el día cero. Retorno a la inversión, y retorno a la inversión, y retorno a la inversión. Entonces nadie se pierde con esa cuestión. A nosotros nos falta eso. Sí, personalmente, cuando yo soy del mundo emprendedor, entonces cuando le tengo que ir a vender a una clínica, es súper fácil. ¿Van a ganar más plata? Sí, con cero o no. ¿Van a ganar más plata con nosotros? Sí, van a ganar más plata, entonces fácil, lo compro. Entonces, Pero el mundo público. el mundo público es distinto, es como vamos a tener mejor salud, deberíamos decir, vamos a tener mejor, no sé, satisfacción usuaria, algo así. ¿Sí? Para Fernando, la siguiente pregunta. Siguiendo en Alemana GPT, ¿sí? Y en la clínica alemana, ¿qué condiciones regulatorias o clínicas permitirían escalar ese modelo de Alemana GPT, dado que ya caché que es como una startup finalmente dentro de la clínica alemana, escalarlo a otras instituciones, manteniendo la calidad finalmente, porque no es como llegar y lo copiáis nomás? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que hay visualizado? ¿Lo habéis pensado o no lo habéis pensado? Bueno, difícil tu pregunta. Nosotros, la verdad es que, para empezar, como clínica alemana y como departamento de informática, en realidad, nosotros estamos ultra dispuestos a compartir nuestro aprendizaje al nivel de que compartimos código con otras instituciones. Porque nosotros no somos proveedores, ni la clínica tiene hasta ahora la intención de convertirse en proveedora de software. Por tanto, en ese sentido, hay una oportunidad para que se acerquen ciertas personas, instituciones, del mundo privado o público, y comparta experiencia con nosotros que ojalá nos enriquezcan a los dos, desde un punto de vista del conocimiento. El marco regulatorio, la verdad es que pocas cosas todavía nos impiden externalizar esto. Hoy en día son más temas políticos, ¿cierto? Técnicos, y hay uno que para nosotros es fundamental. Nosotros hacemos nuestras implementaciones sobre nuestra ficha, que es propia, ¿sí? Pero nosotros no podríamos hacer lo que hicimos si tuviéramos un Intersystem, un Rayen Salud, porque tendríamos que hacer un proyecto con ellos, que nos habríamos demorado más, porque incluso Clínica Alemana, que puede ser un cliente grande para algunos de estos, no somos un cliente grande si fuéramos un cliente para Intersystem, ¿sí? O para Epic, digamos, a nivel internacional. Por lo tanto, nuestra capacidad de personalizar esto pasa por tener un departamento de informática biomédica y una institución de salud que en algún momento, hace 15 años, dijo: esto tema de la informática y la ficha como que va a ser central en la atención del paciente. Dijo, tenemos que controlar ciertos aspectos de eso, tenemos que ser capaz de desarrollar cosas para nosotros. Y así es como hay pocas instituciones en salud que tienen médicos con el perfil que tengo yo, por ejemplo, contratados. En Chile, informática biomédica no es una especialidad, existe como magíster, y acá probablemente hay varios profesores de estos magísteres, pero no es una especialidad médica. En mi equipo de transformación digital somos solamente profesionales de la salud que hoy en día están dedicados al área informática. Entonces, nosotros podríamos tener esta conversación con cualquier institución, pero muchas veces nos falta la contraparte, nos falta el médico informática en el mundo público, en el CESFAM, en el hospital,
para poder llevar a cabo esos proyectos. Entonces, yo creo que las limitaciones hoy en día parten por ahí. Ya. Y vamos con Nicolás de vuelta a la APS ahora. Y esta pregunta la tenía preparada porque me interesa harto es si hay emprendedores. ¿Quedan emprendedores todavía? Levanten la mano. ¿Qué emprendedores quedan? Ya, quedan varios. Esta pregunta es por ustedes, por nosotros, chiquillos. No se la espera Nicolás. Bueno, Nicolás yo lo he visto ahí como que siempre dice como ya, ¿dónde está la startup? Vengan, po. ¿Qué tienen? Entonces, ahora le hago la pregunta por otro lado. ¿Qué debe tener una startup de tecnología, Nicolás, para que sea tomada en serio por un director de salud municipal? ¿Y qué errores ves comúnmente tú cuando las startups llegan a ofrecer tu servicio? Ya, chiquillos de las startups, escuchemos aquí. Aprendamos. Oye, gracias por la pregunta, Jorge. A ver, ¿qué debe tener? Primero, a nosotros llegan... primero pasar todos por la ley del lobby, obviamente. Por supuesto, no primero. nos olvidemos de esa parte. Entonces, primero esa parte. Llegan todos los días a nosotros, por lo menos a la Municipalidad de Huechuraba, startups, ideas, proyectos brillantes, increíbles. Algunos nos sorprenden, otros, por supuesto, que uno los mira con un poquito más de distancia y después se va enterando de algunos resultados. Muchas veces tenemos contacto con varios otros directores de centros de salud y por lo tanto no nos cuesta tanto tomar información para saber cómo ha funcionado en otros lugares. Entonces hemos hecho varios avances para poder recoger esas ideas. El primer avance que hicimos fue que la Municipalidad de Huechuraba, la Dirección de Salud, constituyó nuevamente su comité científico. Y el comité científico nos permite que muchas ideas de sus universidades, principalmente centros de estudio y otros más, incluso laboratorios que también quieren hacer investigaciones al interior del municipio, tengan un espacio para poder pasar por el comité antes de pasar. Cosa que es muy importante y pocos municipios tienen un comité científico. Esa es la primera parte. La segunda parte con respecto a qué innovaciones yo creo que son importantes y que uno tomaría inmediatamente en consideración. Primero, que tenga pertinencia en el barrio, ¿cierto? De la ciudadanía. Como dijo May recién, tú te lo noté y dijiste con propósito, que la gente sienta que tiene un objetivo. Si por supuesto llega una innovación que no tiene ese objetivo, que las personas lo van a mirar con distancia, que no van a sentir que es parte de la atención primaria de salud, por supuesto no tiene mucha pertinencia. La segunda, y ahí ustedes que estamos también con un piloto con cero, la co-creación. La co-creación es clave. Es sentir que nosotros también podemos aportarle a ustedes como ustedes nos están aportando a nosotros. Mirarlos como iguales. No en el sentido de vengo yo con mi idea, esto es imponer la idea, no, todo lo contrario. Porque la idea puede ser muy buena en Arica, en Iquique, en Punta Arenas, pero no necesariamente en una comuna tan grande como Huechuraba, que tiene 120.000 habitantes con 85.000 inscritos en FONASA. No necesariamente. Y que tiene un barrio con muy buen ingreso económico, como es Pedro Fontova, ciudad empresarial, pero al mismo tiempo tiene la Pincoya en el medio de la comuna. Yo diría que Huechuraba es al final del día un pequeño reflejo de cómo es Chile, con varios tratos socioeconómicos dentro de la misma comuna. Cosa que es bien interesante para poder analizarlo. Estamos vendiendo Huechuraba aquí, me dice, seguramente. Y la capacidad de co-creación, yo también creo, con respecto a la sostenibilidad financiera, para nosotros es muy importante. La atención primaria de salud en general tiene recursos muy limitados, por tanto, el ahorro de recursos es importante y que sea sostenible en el tiempo. Que uno diga, bueno, si partimos con esta idea, en el tiempo vamos a tener la capacidad de mantenerla. Esas ideas que de repente llegan y no sabemos muy bien los flujos que va a tener de ingresos, de salidas, también es complejo para nosotros. Es mejor saber siempre cuánto vamos a gastar durante el año que la variabilidad en la administración del Estado. Y la cuarta idea es la comunicación. La comunicación para cuando alguien va a ofrecer algún producto, alguna startup, alguna idea, alguna innovación, comunicar bien la idea, porque el otro no tiene por qué entenderla completamente. Porque para ti, cuando nos conocimos, por ejemplo, cero es una tremenda idea, funciona súper bien. Yo vengo del mundo de la salud, así que yo la puedo entender, pero no necesariamente el otro directivo de salud la va a entender completamente. Y ahí, una comunicación clave, certera, yo creo que también puede ser muy importante para poder convencer al otro de que nuestra idea es buena y es positiva. Como propósito, co-creación, buena comunicación. Buena comunicación y pertinencia en el barrio y en la comuna. Perfecto. Ya ahí anotamos todos los... Y ley del lobby. Ley del lobby dice la... Sí. Ley del lobby. Por supuesto. Vamos a ir a la última ronda de preguntas que la hago yo y después vamos a ir a las preguntas cruzadas.
esta sección es más como de futuro, para dónde vamos. Y la primera pregunta es para Jocelyn. Algo que yo, bueno, yo te conozco hace tiempo, entonces he seguido las cosas que hay hecho y hay como un aspecto que cruza todas las cosas que tú haces, que es el aspecto de género. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, como cuáles son los aspectos claves para no olvidar estos aspectos de género en los avances tecnológicos, en salud, en tecnología. ¿Cómo veis ese tema? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos estancados? Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si los datos fueron desagregados, porque pasa que muchas veces como que se metió todo en una bolsa y ni siquiera podía hacerte la pregunta de si hay una diferencia por género. Por ejemplo, había una tarjeta de crédito de Apple que le daba peores tasas a las mujeres, pero ellos decían, pero si yo nunca pregunté el género, entonces no podía ni siquiera testearlo. Pero pasaba que el algoritmo igual cachaba si erais mujer o hombre, por otras variables. Si habíais tenido hijos, no sé, cosas así como, ya. Entonces yo creo que eso es importante, como poder desagregar, también poder como tratar de tener muestras ampliadas parecidas. Pasa harto que también, pues como que nadie se preocupa tanto de que hayan una cantidad parecida de hombres y mujeres, y sobre todo En los datos. en los datos. Y por ejemplo, en salud reproductiva también está la población trans, que esos menos se consideran. Entonces, por último, tener que decir como yo nunca miré los trans porque no tomé esa decisión y no podía estar toda la vida haciendo esa decisión. Claro, o sea, al menos ser claro de lo que estáis mirando en los datos. Y respecto de los equipos, ¿hay algo que vais a decir así como...? O sea, yo como estoy en la academia, lo que puedo decir es que desde que yo hago el curso de inteligencia artificial, cada vez hay más ayudantes mujeres haciendo el curso de inteligencia artificial. Porque tú eres la profesora mujer. Y se nota en la cantidad de preguntas también. Las mujeres tienden a preguntar y tienden a sentarse más adelante cuando la profe de adelante es mujer, y además cuando actúa de una manera cercana. No estoy diciendo que las mujeres tienen que ser amables, ojalá seamos amables todos. Pero tú también cuando eres profe eres cercano, ¿cachai? Como que hay una forma de interactuar en la clase que puede permitirlo. Claro. Pero hay un tema de lo que entiendo que me está diciendo, que es como si hay una mujer que llegó a esa posición de liderazgo, entonces eso incentiva a más mujeres a no tener como el propio perjuicio y a los demás de considerar que sí, efectivamente, parecido a lo que hablaba Mike también. Sí, o sea, yo estudié física sin nunca haber tenido un profe de cátedra mujer. Claro. Entonces eso ya te dice mucho de la inseguridad que te da estudiar una carrera donde nunca he visto a alguien ejercerla desde un liderazgo femenino. Bueno, ayer a partir, no sé si podéis decir de vuelta el comentario que hiciste, Mai, ayer, porque yo lo conversé con mi hija, que es súper feminista. No sé si lo pude decir exactamente como lo dijiste tú, pero era como que teníais que aceptar el puesto, así como para la pregunta que le hacía Andrea. Sí, porque la respondiste tú misma después entre las dos. No, lo que les contaba ayer, que hace un tiempo atrás me invitaron, no mucho tiempo atrás, me invitaron a formar parte de un directorio de una red de clínicas. Y el presidente del directorio, que fue quien me contactó, me dijo que, yo creo que se le salió, me dijo que me estaba llamando porque dadas las nuevas normas de no sé qué cosa, necesitaban paridad de género y necesitaban una mujer en el directorio. Entonces... Me ha pasado muchas veces. Ya. Entonces, yo le preguntaba a Andrea qué habría contestado ella a propósito de ayer que estábamos hablando, y también lo pregunté en una jornada que hicimos sobre el liderazgo de mujeres médicos en unas jornadas del colegio médico. La mitad me dijo que sí, que ellas la tomaban porque era la forma de mostrar, digamos, de que estábamos capacitadas, y la otra mitad se indignaba y por ningún motivo, porque ese no era el motivo por los cuales ellos iban a participar. Y es bien impresionante que todavía hay gente que se sienta que no ocupe ese espacio, independiente por qué te lo dan, pero es el momento de mostrar que efectivamente se puede. Yo no lo pude tomar porque había conflicto de interés con lo que estaba haciendo, entonces, pero lo habría tomado si no hubiera existido conflicto de interés. Ya, pues, quédate con el micrófono ahí, te aprovecho de preguntar al tiro de la última vuelta. ¿Lo apagaste? No. Estamos hablando de futuro, así como, y tú has trabajado en clínica, ahora en el SENS. De todo lo que tú has visto, ¿cuáles son las cosas que
que el mundo público podría traer del mundo privado, así como, no en la parte técnica o médica, sino que en la parte de liderazgo, como qué es lo que podríamos copiarle desde el lado público al lado privado para que la innovación ande mejor, si es que hay algo. Buenas prácticas, diríamos, o algo así. Que se atrevan. Yo creo que el mundo público, que de hecho, el otro día, no me acuerdo con quién conversábamos, y decía, mira, yo conozco más gente que han echado por hacer que gente que han echado por no hacer en el mundo público. O sea, a mí, yo estuve 10 años en un servicio de salud y estuvieron 2 veces a punto de echarme si no fuera porque mi director, digamos, me defendió, pero la gente no se atreve por el temor a que te echen. Entonces prefiero no hacer, no voy a pasar piola. El otro día en una conversación dice, mira, son de esas personas que quieren pasar lo más desapercibido posible para durar lo más tiempo posible, porque cualquier cosa, fuera, ¿no? Entonces, yo conozco mucho más gente en el mundo público que lo han echado por hacer que por no hacer. O sea, la forma más fácil de perdurar es no haciendo nada. Y necesitamos que haya gente que se atreva. Y hoy día en la mañana hablábamos con los chiquillos, y yo lo aprendí también en el mundo, que hay veces en que uno tiene que pedir perdón en vez de pedir permiso. Porque si pides permiso, te van a decir siempre que no. Por lo tanto, y de hecho, cuando uno dice, o sea, si no nos hubiéramos atrevido, no habría habido telemedicina durante la pandemia, no teníamos ley de telemedicina, no teníamos ley de protección de datos, no teníamos plataformas, lo hacían por Zoom, no hubiéramos tenido, no estaríamos en el proyecto de interoperabilidad, no teníamos ley de interoperabilidad y se atrevieron, no, pero es que, y antes era, no, ¿cómo vamos a interoperar? ¿Cómo vamos a intercambiar datos? ¿Dónde está la protección de datos? Bueno, se atrevieron y estamos, y digamos, y avanzamos en eso. Bueno, nadie, no, hasta el momento no había tenido que pedirle perdón a nadie, pero efectivamente si uno no se atreve, no cruza el río, como decía mi mamá. Ya, de todas maneras, atreverse. Difícil, ¿ah? Difícil. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí son los que se atreven. Hay que llegar a los que no se atreven también, ¿sí? Pero yo creo que si tú buscas en tu ambiente, te lo aseguro que vas a encontrar a alguien más que se atreve. Entonces, hacer una dupla y después con un tercero, y te puedo asegurar de que vas a tener una masa crítica de gente que se atreve. Algunos no se atreven a decir que se atreven, entonces hay que entusiasmarlos, hay que... Liderar de nuevo. Gracias Mike. Fernando, que no habíamos saltado. Respecto de tus colegas médicos, ¿qué habilidades crees tú que, también pensando en el futuro, qué habilidades tiene que empezar a desarrollar el médico, el personal clínico, para adaptarse a las tecnologías estas nuevas que van tan rápido? Efectivamente, Jorge, yo creo que es clave hoy en día, y de las cosas que más me fascina, y parte por lo que estamos haciendo las jornadas en 2 semanas más, es que yo no consigo que exista una formación clínica, no solo médica, sino que en formación en salud, que no incluya temas básicos de tecnología. Hoy en día ya hablaron acá de los porcentajes de digitalización. ¿Cuántos médicos hoy en día no están usando ChatGPT en su celular para resolver problemas clínicos? Y los que son clínicos acá, no sé cuántos no están usando, pero en nuestra realidad es que la mayoría ya usan o Copilot, o Claude, o alguna herramienta de inteligencia artificial para su día a día y también para sus profesiones. El problema, y esto es lo que yo más hablo, de que hay que resolver para el futuro, es que se requiere un mínimo de entendimiento de lo que están haciendo estas herramientas para que los asistan de mejor forma. Las caídas, los dilemas éticos hoy en día detrás del uso de inteligencia artificial en salud son lejos más importantes que los técnicos. Como decía acá Jocelyn, es increíble lo bien que funcionan. Cuando se entiende como Jocelyn, a un nivel profundísimo de cómo funcionan mucho mejor. Claro. Pero si no entiendes a alto nivel qué está haciendo ChatGPT cuando tú le haces la pregunta, si ChatGPT para ti es como un ser divino que piensa y razona,
médico legalmente y éticamente, vas a cometer errores. Entonces, nuestra filosofía, digamos, cuando desarrollamos esta herramienta, van acompañada de dos cosas. Uno, tenemos que no solo entregarle esta herramienta, que funciona como mágica para alguien que no está educado, sino que tenemos que educar a esta persona, explicarle en jornadas, en presentaciones, qué es lo que está pasando por detrás. ¿Cómo está esto resolviendo esta pregunta clínica? ¿Cómo es que llega a la información resumida del paciente? Porque si no, empiezan a hacer preguntas malas, ¿cierto? Y a obtener resultados que no los procesan, no los toman, no los piensan críticamente. Entonces, uno, la educación. Y en segundo lugar está perdón, se me fue un poco la onda. En segundo lugar, se me olvidó, pero el educar... Sí. Pero ahí estamos me fui. muy alineados, porque una Sí. de las cosas que yo era académico antes en la universidad, Ya me entonces acordé. lo que hacía harto era tratar de enseñar, y ahí te di espacio, vamos. Me acordé. Lo segundo es, cuando nosotros desarrollamos Alemana GPT, o ahora estamos desarrollando lo que llamamos Alemana Géntica, que es poner un copiloto en la ficha conversacional, es inmediatamente pensar en la herramienta evaluadora, ¿sí? O sea, no podemos lanzar esta herramienta y amarrarnos al paper que se publicó en Estados Unidos que evaluaba casos clínicos con ChatGPT, o el que lanzaron en Inglaterra, porque estos sistemas tienen sesgo en su base de entrenamiento, funcionan distinto en distintos idiomas. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer cargo, cuando armamos un sistema de inteligencia artificial propio, nosotros tenemos que ser responsables de evaluarlo. Y nosotros no podemos productivizar esto sin tener una herramienta que dice, así lo vamos a evaluar, y así vamos a usar algunas herramientas y otras las vamos a dar de baja. Pero para eso hay que atreverse, como dice Mike. Hay que atreverse a hacerlo. Hay que hacerlo, evaluarlo en sistemas seguros, ambientes preproductivos, datos anonimizados, y luego podemos obtener resultados increíbles que quizás uno ni soñaría. Ya, genial, genial. Muchas gracias, Fernando. Y la última pregunta para Nicolás, es una pregunta súper abierta, Nicolás, pero como Perfecto. por no dar tiempo, Ya. unos minutos chicos. ¿Cómo te imaginas tú una red colaborativa entre municipios, universidades, centros de salud, startups, para lograr innovación en APS, para escalarla a nivel APS nacional? ¿Es posible? Y el ¿Perdón? SENS. Sense es un centro de investigación, ¿no? Ya, al Sense. Y al SENS también. Cero, Lo vamos a como incluir. representante. Sí, lo vamos a incluir al SENS. Pues, nos vamos todos huechurados. Ya estamos vendiendo huechuradas aquí. Oigan, yo creo que la única forma es crear un ecosistema que de verdad funcione y que tenga una pertinencia importante en el lugar, en el barrio. Que las universidades colaboren, por un lado, que los centros de formación técnica, como donde estamos aquí ubicados, startup, empresas y, por supuesto, la asociación primaria puedan colaborar todo en igualdad de condiciones en un gran centro. Nosotros queremos empujar esa idea. De hecho, cuento una novedad. Ayer el alcalde que me nombró director de salud fue nombrado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de la Asociación Chilena de Municipalidad, así que queremos seguir empujando la posibilidad de que miren la atención primaria desde cercanía. Y ahí a propósito que tú decías la pandemia nos empujó a todos. Yo enfrenté la pandemia desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales. A todos nos empujó a salir un poco de lo que estábamos haciendo y buscar innovaciones, buscar posibilidades de relacionarnos con otros. Yo creo que nos hemos detenido un poquito en eso, hay que retomarlo. Acciones como esta nos permiten retomarlo. Y a propósito, enganchando esto con la primera pregunta que hiciste, ¿cómo uno también ve a atención primaria de salud como un lugar de innovación? Un lugar que efectivamente se pueden hacer las cosas, reconociendo la burocracia y las dificultades, pero también con la posibilidad real de que llegar con una innovación en salud directo a las personas es la atención primaria de salud el lugar adecuado para poder hacerlo. Oye, se pasaron. Primer aplauso de la última ronda, pero ahora venimos en la parte innovadora. Yo sé que nos quedan poquitos minutos, así que esta es una parte de preguntas cruzadas. Y ahí Mike ya tenía el micrófono, así que ¿a quién te tocó preguntarle a ti, Mike? O a quién hagamos como que improvisado. ¿A quién le quieres preguntar, Mike? Le quiero preguntar a la Jocelyn. ¿Tú le quieres preguntar a Jocelyn? Sí, total. Jocelyn, ¿cuáles serían los 2 fundamentos que tú utilizarías con un médico para que use la inteligencia artificial lo incorpore en su proceso clínico sistemáticamente? ¿Cuál sería? Porque habitualmente que la responsabilidad, la típica cosa de que con qué datos se crearon, o sea, todos los argumentos que suelen usar para no atreverse,
¿Cuáles serían los 2 fundamentos que utilizarías tú para convencerlo? Ok. El primero, yo me iría a la historia y no sé si la gente lo sabe, pero el termómetro fue inventado en un momento y se usó en química y física y en medicina se demoró 200 años porque la gente decía que la fiebre había que identificarla mirando al paciente, tocando al paciente, que era una cosa así, mirando los ojos brillositos, no había forma de no hacerlo así. Entonces yo le diría, ¿cómo sabes que la inteligencia artificial no es lo mismo? No es lo mismo que el termómetro. Y ojalá que te demorís menos de 200 años en hacer algo. Entonces yo creo que usada con responsabilidad para la toma, el apoyo de la toma de decisión clínica, se puede usar. Y lo segundo que yo le diría, que es un poco negativo, es decirle, tú te equivocáis. El error humano existe. Existe saliendo de turno, existe en un turno muy difícil, existe cuando no hay médico especialista en las regiones extremas del país. Si en ese caso lo que estáis haciendo igual es mandando un WhatsApp con una foto de una lesión cutánea que no sabes si hay que mandarla a un dermatólogo o no, en esos casos yo creo que también uno puede decir, mejor que nada es usar la inteligencia artificial porque literalmente hay mucha gente que no tiene acceso a especialistas. Entonces, si igual están usando ChatGPT con un prompt que es incorrecto, mejor hacerlo de una manera como razonable y bien establecida. Aprovecho, ¿por qué le quieres preguntar tú? A Nicolás. Ya, la pregunta para Nicolás es, dado que estamos hablando de APS, ¿cuánto crees que se puede mejorar en APS con gestión y cuánto es falta de recursos nomás? Muchas gracias. A ver, soy convencido de que los grandes problemas de salud no son necesariamente problemas de recursos. Parto de esa premisa. Creo que la mayor parte de los problemas que uno ve, tanto en donde yo estaba antes, que era más relacionado con los hospitales, y ahora de la atención primaria de salud, creo que son más que nada con gestión. Creo que una buena innovación nos puede ayudar a salir de los problemas de financiamiento que tenemos hoy día en la atención pública de salud, sobre todo porque si los incentivos son bien puestos y correctamente llevados con respecto a buenas innovaciones, yo creo que podemos hacer cambios transformadores. Y en ese sentido, en atención primaria de salud, la posibilidad de crear estos ecosistemas que permitan hacer que cada uno cumpla un rol distinto para poder lograr mejorar la vida del paciente, sobre todo en atención primaria de salud, donde tenemos al paciente muy cerca, está físicamente muy cerca a nosotros, podemos efectivamente hacer ciertos cambios. La metodología que estamos usando nosotros en Huechuraba fue, ya la conté, Plan Comunal de Salud bien estructurado, con ejes estratégicos más o menos claros acerca de la innovación y transformación digital. Ruta del paciente, donde efectivamente identifiquemos los dolores del paciente y nuestro trabajo innovador sea en esos dolores del paciente. Y, por supuesto, buscar un financiamiento adecuado para que estas acciones sean escalables y mantenidas durante el tiempo. Yo creo que por ahí va. Pero no son términos excluyentes, todo lo contrario. Creo que podemos trabajarlo en conjunto, pero con mayor gestión de salud. Yo creo que si miramos muchas veces los gastos que tienen los hospitales, conozco muy bien desde la Subsecretaría de Asistenciales lo que hicimos en los hospitales y desde la atención primaria de salud vemos bien los gastos, muchas veces nos damos cuenta que podemos lograr mejores acciones con innovaciones nuevas que nos permiten hacer cambios profundos. Bueno, aprovecho que tengo gente de la clínica alemana, Fernando, así que te voy a hacer una pregunta con respecto a ustedes. Bueno, yo estuve buscando toda la información que ustedes están haciendo en la clínica alemana, están haciendo grandes transformaciones en la clínica alemana, están haciendo innovaciones profundas. ¿Qué cosas podemos nosotros también aplicar en la atención primaria de salud? Cuando yo vaya mañana o aquí el lunes a la clínica alemana y golpee tu puerta y diga, Fernando, ayúdanos a solucionar problemas de la atención primaria de salud, ¿cómo ves que podemos trabajar en conjunto algunas acciones? Perfecto. Bueno, yo trabajé más tiempo en atención primaria que la que llevo trabajando en clínica alemana. Y la verdad es que los mismos problemas que estamos solucionando hoy en día, desde los avances informáticos o tecnológicos, son muchas veces, si no 100%, 90% aplicables también a la mejoría de las atenciones en atención primaria. ¿Cuáles eran los dolores que...? Y aquí la clave está en entender muy bien los dolores de los profesionales de la salud en este caso y de los pacientes en atención primaria. No es, la pregunta en realidad deberíamos hacerla al revés, y lo mencionó May, no es cómo usamos esta herramienta que ahora apareció y la metemos en nuestros procesos. Es
cuáles son los dolores en este momento en atención primaria que están haciendo que las atenciones de nuestros pacientes y la vida profesional de nuestros profesionales no sea la mejor, y cuáles de ellos podemos mejorarlos un poco usando inteligencia artificial, usando tecnología. Y acá, de nuevo, uno habla de inteligencia artificial como si fuera este como gran ser medio divino, y en realidad hay tecnologías que hoy en día son inteligencia artificial que no son tan complejas de implementar, que con voluntad, como dices tú, no son de recursos. Hoy en día hay acceso relativamente barato a sistemas de inteligencia artificial, desarrollos relativamente simples, y no tienen por qué desarrollarlo cada uno tampoco. Pueden ir donde un cero, pueden ir donde la industria está llena de ideas geniales a costos razonables. Entonces falta gente como tú que diga, vengan, ¿qué problemas nos pueden solucionar? Y eso no es distinto de lo que estamos haciendo en Clínica Alemana, de lo que era en los CEFAM donde yo trabajé como médico. La consulta era los mismos 20 minutos que hoy en día tienen en la privatemia como en la consulta. Así que eso. Y para terminar con Mai, sí. Estamos celebrando más o menos un año desde que salió la ley de interoperabilidad. Algunos de los proyectos que tengo son de interoperabilidad. Entonces, como han habido tantos avances tecnológicos revolucionarios, estamos poniéndonos al día como país en tema de leyes, de normativas, y el CENS ha jugado un rol bien como orquestador en todos estos avances. De aquí a 5 años, en los minutos que nos quedan, ¿cuál es el principal desafío, pero ya a nivel país, que tú ves que tenemos que resolver para que la ley de interoperabilidad sea una realidad practicable y funcional, incorporar tecnología en el sistema de salud, etcétera? Yo te lo voy a contestar un poco distinto. Yo creo que, bueno, lo que nos falta es que es el reglamento y todo. Yo creo que lo que sí nos falta un poquitito es aunar algunas voluntades, porque el tema de la interoperabilidad, a pesar de que hay un proyecto de ley, va a haber un reglamento y todo, va a haber que romper algunos paradigmas, hay que bajar algunas barreras que no son menores. Pero yo lo voy a contestar desde otra perspectiva. Yo espero, de verdad, de aquí, no sé si a 5 años, pero a 10 años, que el Ministerio de Salud, yo soy salubrista de formación, médico salubrista, que mis colegas del Ministerio de Salud no tengan que licitar una encuesta nacional de salud. Y que tengan los datos 3 años después, sino que estemos interoperando y podamos con un clic saber cómo va aumentando, esperemos que ya no, que vaya bajando la tasa de obesidad, prevalencia de obesidad, cómo va aumentando o mejorando la prevalencia de diabetes o la diabetes compensada o la cobertura efectiva, y no tener que estar haciendo estudio tras estudio. O sea, que realmente estemos interoperando como país, que nos permita tener un diagnóstico de situación de salud al callo, por comuna, por género, por de todo, sin tener que estar haciendo estudios que nos demoramos no sé cuántos años después en publicarlo. Esa es mi esperanza con la interoperabilidad, pero efectivamente que hay que romper barreras, Y una barrera, por ejemplo, que estuve con una X del área privada, dice, bueno, mientras yo no me beneficie, yo no voy a interoperar. Bueno, pero va a ser ley, bueno, voy a esperar hasta que me obliguen para hacerlo. Qué raro. Hay que romper algunas barreras, pero vamos a estar para eso. Digamos. Yo no me canso de pelear, no tengo problema. Tengo 5 hijos, así que imagínense lo que... Oye, con esas últimas palabras le agradecemos al panel. Muchas gracias. Fueron unos invitados de lujo. Van a estar un ratito más aquí, así que pueden conversar con ellos en el café. Y gracias a los organizadores también que nos dieron esta oportunidad.